Bueno, bienvenido a clase número 4 del curso. Buenas noches. Hoy nos vamos a dedicar, vamos a tirar un poquito más a la técnica, pero más bien a lo que es ondas y propagación, sería el tema, que va a dar para mucho. Es inagotable, pero tenemos que tener conocimientos mínimos que intentamos nosotros abarcar. Entonces, ondas y propagación. Esto les va a aclarar, vamos a aclarar hoy ciertas palabras que escuchan ustedes. Vamos a tratar de que vean por qué se usan esas palabras. No vamos a dejar incógnita todavía. A ver, nos comunicamos, ¿con qué transporte nos comunicamos con otro radioaficionado? Con ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas generadas en un transmisor y recibidas por un receptor. Esas ondas llevan el mensaje, más bien se habla de información, pero no en el sentido de información de prensa y eso, en el sentido de datos, algo, imagen, sonido, la voz, etc. Hemos mencionado una onda portadora que es modulada y transporta esa información. Ondas electromagnéticas están compuestas de dos campos, uno que existe por el otro y mutuamente existen. Son dos campos, uno magnético de campos eléctricos y magnético. Pues son ondas electromagnéticas. Son ondas viajeras. Dicho sea de paso, no necesitan para que se propaguen, para que viajen, de medios materiales. Pueden viajar en el vacío, no hay ningún tipo de sustancia. A ver, al generar un campo electromagnético, hay una característica de eso, un nivel de campo magnético, un nivel de campo eléctrico determinado al salir de la antena. Eso viaja, para empezar, en el vacío, en el aire. La velocidad de las ondas es de la misma que la de la luz, que es un tipo de onda electromagnética. La velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. Eso es en el vacío y en el aire. En otros medios, que no sea en el vacío o el aire, es menor. Hay conceptos que ustedes escucharon: frecuencia, longitud de onda, y yo les mencioné velocidad ahora acá. Estos tres conceptos están relacionados: frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. Velocidad de propagación. Frecuencia es cuánto oscila, vibra esa onda, expresada en, dado que son frecuencias no tan bajas, ustedes van a escuchar la unidad es el hertz, ¿no? Mencionamos el otro día, creo que lo mencionamos, hertz, es la unidad que se utiliza. ¿Cuánto vibra la onda, perdón, Lalo? ¿Cuánto vibra la onda por segundo? Por segundo.
Antes se decía ciclos por segundo, la unidad que se utiliza es Hertz. Nosotros, por razones prácticas, vamos a usar múltiplos kilohertz, megahertz. ¿Se acuerdan que charlamos? El fijo kilo es 1000, mega, millón, también giga, mencionamos, gigahertz. 1000 millones de oscilaciones por segundo. Perdón, no mil millón, 1000 millones. ¿Hay frecuencias mayores? Sí, pero vamos quedando con esto. ¿Cuánto oscila esa onda? A ver, acá salió del emisor, salió la antena. Tiene una frecuencia. Con la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, si esa característica que se dio acá en un instante se repite al viajar una cierta distancia, se repite eso, se trasladó esa perturbación, como las bolas en el mar o en un lago. Vamos a ver la similitud acá. Yo tiro lago tranquilo, agua tranquila, ¿no? Tiro una piedra, ¿qué pasa? Empieza a viajar una onda, ¿no? Van a ver que va viajando, ¿no? Sí. Eso. Sigue. A ver, esa distancia que hay entre una característica que se repite es la longitud de onda. Esa característica que se repite periódicamente cada cierta distancia es la longitud de onda, para hacerlo de forma breve y sencilla. Longitud de onda, se trata de eso. Frecuencia, ahora vamos a denominarlo con la letra S minúscula. Longitud de onda se suele usar la letra lambda, una letra griega, algunos usan L a veces. Longitud de onda, lambda, así se llama la letra. Y la velocidad en kilómetros por segundo. La unidad que usamos, kilómetros por segundo. Estas tres cosas están relacionadas. Estas cosas están relacionadas con la longitud de onda, expresada en metros. En metros la unidad, en metros, es la relación entre la velocidad y la frecuencia. Esa relación que hay, longitud de onda, velocidad y frecuencia. Ahí está. Conociendo dos de estas, encontramos la que nos falta. Obviamente, velocidad de la luz, dato siempre presente. Conozco frecuencia, obtengo longitud de onda. Haciendo pasajes matemáticos, yo puedo encontrar la frecuencia si conozco la velocidad y la longitud de onda. No vamos a ahondar en eso, vamos quedando con esto. Vamos a ver lo siguiente. Si quieren copiar, los espero. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Borramos entonces. Sí. Necesito espacio. Vamos a ver una de nuestras bandas, la que ustedes están utilizando en recepción para su práctica operativa. A ver, ¿qué pasa acá? Frecuencia. Vamos a suponer nuestra frecuencia, vamos a empezarla en kilohertz. 7100 kilohertz. Bueno, la velocidad, 300.000
kilómetros por segundo. ¿Cuál es la longitud de onda? 300.000 sobre dividido 7.100. Lo ponemos como fracción acá. 7.100 kHz. No va a dar en metros. Garantizado que no va a dar en metros. ¿Cuánto les da? A ver. 42,25. ¿Puede ser? Sí. 42,25 metros. ¿Cómo se llama esta banda? ¿Cómo la llamamos nosotros popularmente? 40. La de banda de 40 metros. Usted dice, pero ahí dice 42,25. ¿Qué hacemos? Vamos a la decena más cercana. A la decena más cercana, que es 40 metros. Estamos diciendo, un poco redondeando si se quiere, la longitud de onda aproximada. En número redondo, en decena. Ahí está. La banda de 40 metros son estas frecuencias entre 7000 y 7300 en nuestro caso. Nosotros, los aficionados, tenemos esa. ¿Vamos bien? Banda de... otra banda que van a poder utilizar es la que tiene frecuencia aproximada. 3600 kHz. ¿Cuál sería la longitud de onda? 300.000 kilómetros por segundo, bueno, sobre 3600 kHz. Les pido por favor si pueden hacer el cálculo, me olvidé de calcularlo. Y al número redondo va a dar casi la banda de 20 metros. No. O al revés. No. A ver. Tendría que dar 83. 83. Bueno. Al revés. 83,33 metros. ¿Cómo la conocemos nosotros esta banda? La de 80 metros. 80 metros. Y así siguiendo. Otra banda que van a tener acceso ustedes es la banda de 10 metros. Bueno, si hacemos el cálculo, nos va a dar que aproximadamente, si hacemos, supongamos, ya que estamos, frecuencia 28.500, vamos a poner un número donde hay mucha actividad de telefonía. Es una banda que va de 28.000 a 29.700 kHz. Yo tomo una frecuencia de uso frecuente. ¿Cuál sería la longitud de onda? No voy a hacer el cálculo. ¿Cuál sería la longitud de onda para 28.500, por favor? Si pueden calcular. Acá sacó 10,52. 10,52 metros. Que nosotros la conocemos como la banda de 10 metros. Ahí está. Y así. Si hiciéramos con la banda, con las frecuencias de la banda que conocemos de 2 metros, hacemos 300.000 dividido 145.000, nos va a dar 2 y pico, creo, algo así. Es la banda de 2 metros. Estamos dando la longitud de onda aproximada, redondeada a la, bueno, en este caso a la unidad más cercana, ¿no? Así que nosotros tenemos 2,068. La banda de 2 metros. Ajá, la banda de 2 metros. 2,68. 2,068. Ah, está bien, ahí está. Entonces, Es casi 2 metros. casi 2 metros. El más redondeado. Al entero más cercano es 2. ¿Se entiende la idea? Sí. Así pasa con la otra de UHF. UHF, la frecuencia, la banda UHF de uso más frecuente
está en 435.000 kHz. Le va a dar 0,7 y pico metros, o sea, 70 centímetros. Es la banda de 70 centímetros, decimos nosotros. Una de las bandas de UHF que vienen de fácil acceso por el auge de los celulares, de los handys, bibanda. ¿Se entiende la idea? De ahí viene entonces esta denominación para las bandas de frecuencia que tienen una longitud de onda aproximada a 40 metros, 80-10. Tenemos otras, sí, no las menciono. Tenemos la de 160 metros, tenemos la de 20 metros, la de 15 metros, y digamos, hace 40 años recibimos otras bandas que no son números redondos, las bandas de 12 metros, la banda de 17 metros y la banda de 30 metros. Hay otras bandas, sí, en VHF tenemos la banda de 6 metros, otra 6 metros, esa sí la tenemos de siempre, la banda de 6 metros. Esto es, para darse una idea de frecuencia aproximada, 50 MHz. Esas son 50.000 kHz, ¿no? 12 metros anda por los casi 25 metros. Perdón, 25 MHz. 25 MHz. La de 17 metros anda por los 18 MHz. Y esta es muy estrecha, muy pequeña, anda por los 10 MHz. Yo sé que quizás los casos un poco con matemáticas, si yo pongo velocidad así, 300.000 km por segundo, y la frecuencia en kHz obtengo en metros. La banda. La longitud de onda. Esto luego va a tener una correlación con el tamaño de las antenas. Cosa pendiente. Ahora, si yo me lo grafico, puede ser una guarangada lo que yo digo. Si yo me lo grafico, eso como longitud de onda, donde se empieza a repetir la onda, una banda de 80 metros, o sea, en 80 metros recorre la onda completa y se repite. Se repite ese estado de la onda, por así decirlo. Ok. 80 metros. Esa fracción. Ok. Cada 80 metros, a medida que va viajando, se va a repetir eso. Ok. Algo así. Y si tenemos una longitud de onda, tenemos una altura de onda, Es la amplitud. tenemos una amplitud, Una de amplitud. onda. ¿Y esa amplitud se puede saber? Sí. ¿Se sabe, Sí. digamos? Sí. Ok. Sí. Claro, yo no quise tanto No, gráfico, está bien. pero nosotros tenemos en un gráfico, sí, sacamos una foto a una ola podemos verla. A eso voy, sí. Ahí está. Ese ejemplo. Las ondas electromagnéticas no se ven. Ahora, Sí. vamos a suponer que vemos un... Mucha Estoy preparado para matar al Mucha instructor. fuerza, mucha fuerza. Lo preparamos antes. Primer boicot. Se partió. Va a haber más. Pueden aparecer otras cosas. Puede, sí, sí. Puede saber tanto. Bueno, a ver, para que vean este concepto de longitud de onda. Supongamos que estoy mirando las olas y saco una foto a una ola. En realidad son muchas las olas. Y yo veo esto. Veo esto así. Saqué una foto. Ese sería el nivel del lago o mar tranquilo. Aquí hay una perturbación, algo que sube. En ese momento, en esta zona del agua, hay un máximo. Cuando acá hay un mínimo, acá hay cero, equilibrio, no cero. Acá, un pozo, si se quiere, o así. Y así. Esta distancia entre dos posiciones similares y consecutivas, esto acá es la longitud de onda.
de una ola en este caso. Si yo pudiera ver una onda electromagnética, si la pudiera ver, observaría eso. ¿Se entiende la idea? En cada pico máximo, digamos, en esa distancia Entre dos hay picos 80 máximos, metros. entre dos puntos similares. Ajá, Dos máximos, ajá, dos mínimos, ajá. Medio. dos pasadas hacia abajo. Siempre va a dar lo mismo. ¿Ven acá? Acá también se da lo mismo. Ah, bien. Dos puntos similares. Dos picos, dos valles o más mínimos. Dos pasadas hacia abajo. ¿Ven? Acá. El siguiente. Eso es la longitud de onda. Eso transportado a la longitud de onda que tiene cada banda. Las ondas de cada banda. Claro, ¿cómo se comportaría diferencialmente, sin complicar la explicación? A ver. ¿Cómo se comportaría esa longitud de onda en una banda de 70, de 2 metros, de 20, de 40 y de 80? Tendríamos en las 70 centímetros. Sería más larga. Ajá. Hay un juego acá. A eso es lo que voy. A mayor frecuencia. ¿Cómo sería la ola? ¿Qué distancia habría entre la cresta de una ola a otra? 80 metros. Ajá, miren, esto es una. Vamos a borrar esto. Si yo tengo algo así, cambia más frecuentemente, ¿no es cierto? Sí. Okay. Mayor frecuencia, Sí. menor longitud de onda. ¿Por qué? ¿Ven? No se fijen en las amplitudes. Mayor frecuencia, menor longitud de onda. Hay un juego opuesto. O sea, si ustedes ven los números, 40 metros O sea que eso sería una banda más corta. de longitud de onda más corta. Ujú. De mayor frecuencia, menor longitud de onda. Esa es una relación inversa, se dice en matemáticas y en física. ¿Se entiende la idea? Sí, lo de abajo graficaría más una banda de 2 metros de 70 centímetros y la de arriba la de 40, digamos. Claro, en términos relativos sí. Hipotéticamente. Sí, no es tanta escala eso. No, por supuesto. Eh, Pero es como graficarlo en nuestra cabeza, Exactamente. Exactamente. la longitud de onda, Por eso yo preguntaba cómo se comporta en cada frecuencia. lo de la amplitud de onda. yo tengo algo que mide una característica de esa onda acá. Y esto se repite a los 10 metros. No son 10 metros, esto, la longitud de onda es 10 metros. Más o menos así. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos la relación entonces entre velocidad, longitud de onda y frecuencia. Quizás sea más, para no meternos en tantas conversiones, velocidad en 300.000 km por segundo y frecuencia en kilohertz le va a dar en metros. Obviamente, a medida que subimos frecuencia, imagínense que nosotros estamos por el orden de los gigahertz a veces, estamos en ondas que son del orden de longitud de onda de milímetros, de los milímetros. Bueno, ahí estamos. Entonces tenemos definido esos tres parámetros y por qué las bandas se llaman así. Muy bien. Bien. Mi machete. Es un orden. Hablamos de esto. Para lo que sigue tengo que seguir hablando un poco más de física. Perdón. Vamos a hablar de átomo. Porque estas palabras van a aparecer. Yo tengo un átomo. Un átomo tiene protones acá. Protones que son positivos. Y neutrones que son neutros. Ese es un modelo muy clásico, evolucionó ya. Y alrededor tenemos electrones, una nube electrónica. Los electrones son negativos. Si en un átomo tenemos igual cantidad de protones y electrones, es un átomo neutro. ¿Está bien? Átomo neutro.
tiene igual cantidad de carga positiva como negativa. Estos no influyen, son neutros. Átomo, cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, átomo neutro decimos. Átomo neutro. Ahora, ¿qué pasa cuando no coinciden? Cuando no coinciden, tenemos menos electrones que protones, o lo inverso, se llama ión. Cuando no coinciden la cantidad de protones con la cantidad de electrones, es un ión. Cantidad de electrones. Distinta, así ponemos. Es distinta la cantidad de protones. Electrones puse, bueno, cambié el orden. Protones es un ión. Ión. Ese es el nombre. Para redondear la idea esta, lo básico del átomo, cuando tiene más carga negativa que positiva, es un ión negativo. Tiene más carga negativa que positiva, o sea que tiene más electrones que protones, es un ión positivo. Si la cantidad de electrones es menor que la cantidad de neutrones, es un ión positivo. Es un ión positivo. Tiene un nombre, catión cuando es positivo, anión cuando es negativo, no se preocupe. Lo que me interesa es esta palabra, ión. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de iones? Porque nosotros en nuestras comunicaciones dependemos de qué ocurre entre nuestra estación y la de nuestro corresponsal. Y para cierto, y esa influencia externa se da mucho en las frecuencias de HF, en las bandas que van, en HF, las bandas que van, puedo digamos, ir un poquito más abajo inclusive, las bandas que van de 300 kHz, estoy abarcando a 30 MHz, ahí está. Esto no es tajante, pero ahí interviene la atmósfera. La atmósfera, en principio la atmósfera superior. ¿Por qué llegamos a larga distancia? ¿Por qué podemos dar la vuelta al mundo? Porque, por lo siguiente, seguimos con física, igual un poquito, de física terrestre. Bueno, vamos a ver, esto va a llevar más tiempo, aún por lo básico. A ver, ¿por qué a veces de día no podemos escuchar nada en ciertas bandas, en otras sí? ¿Por qué de noche se puede lograr en ciertas bandas contactos a muy larga distancia? Bueno, sobre nosotros tenemos la atmósfera. La atmósfera desde la superficie llega hasta varios cientos de kilómetros sobre nosotros. Está compuesta de una combinación de gases, nitrógeno, oxígeno, son los más hidrógeno y trazas de otros más raros. ¿Qué ocurre con ciertos sectores, ciertas zonas de la atmósfera superior?
aparecen capas. Capas que tienen algo en particular. Zonas donde que hay iones y átomos y electrones libres. Están capas ionizadas. Esos átomos de los gases que hay aquí están más ionizados que las zonas intermedias. ¿Se entiende la idea? Hay ionización. Esas capas ionizadas forman la ionosfera. La ionosfera. La esfera de coiones. Bueno, durante el día tenemos una capa llamada D. A ver, ¿por qué se ionizan los átomos de esos gases en diferentes lugares? La radiación solar, mayormente, radiación solar. Durante el día tiende a haber ionización, se separan los electrones de los átomos y tenemos iones, los átomos, y los electrones libres también. Bueno, tenemos la capa D, la capa E y en principio la capa F que se subdivide, pero esas tres capas. Esta capa, la D, durante el día absorbe las frecuencias más bajas. La absorción de esta hace que en frecuencias bajas, banda de 80 metros, la banda de 160 metros, aquí son absorbidas. Frecuencias más altas, banda de 40 metros, banda de 30, 10, etc., pasan a través de ella. Estamos hablando durante el día. Ahora, ¿qué ocurre cuando se encuentra con un nivel de ionización alto en las capas? Las ondas son refractadas. Surfen, el frente de onda, eso que avanza, es curvado y llega acá. También ocurre que ese fenómeno ocurra en otra capa, acá en la capa, la F. Cuanto más baja la frecuencia, cuanto más baja la frecuencia, más se va a curvar. Por ejemplo, supongamos que esta es para 10 metros, en la banda de 80 metros es 3,5 MHz más o menos, la de 10 metros es 28 MHz. En la banda de 80 metros puede ocurrir, bueno, no de 80 metros, porque de 80 metros es absorbida durante el día. Esto es la capa de día. En la de 40, puede pasar esto. Se va a curvar más. O puede pasar esto. El salto es más corto, ¿ven? El salto es más corto. Pero no lo he complicado tanto. Vamos a lo básico. ¿Por qué las ondas viajan y van más allá del horizonte? Porque son refractadas en principio. Puede que ocurra esto, que otra vez se dé esto y vaya por los saltos, llega al lugar del destino. Obvio que siempre se pierde energía, ¿no? En cada paso por la capa y cada rebote en la superficie. De por sí, la señal se va debilitando porque se distribuye en el espacio. Se va debilitando. Y en estos procesos de refracción,
Y acá hay absorción. La intensidad de señal empieza a disminuir. Llega una porción muy pequeña de lo que nosotros generamos que salió de nuestra antena. Cuando no es suficiente ese nivel de energía para superar un cierto piso, no vamos a escuchar nada. No vamos a escuchar nada. ¿Se entiende la idea? Cada receptor tiene un nivel a partir del cual podemos escuchar señales, por el ruido interno, por la sensibilidad que tiene. Si no supera ese umbral, ese nivel de intensidad suficiente, no vamos a escuchar. No hay información que tomar ni de modular, ¿se entiende? Bueno. La capa D, esta capa existe durante el día. Absorbe frecuencias del orden de la banda de 160 metros, la de 80 metros. Durante la noche desaparece. Entonces allí, en la banda de 80 metros, vamos a poder llegar a mayor distancia. Esto, la borré. Esa absorción existe. Entonces, van de 40 metros de noche, van a poder escuchar o lograr contactos intercontinentales, porque es más intensa la señal. Aunque la banda de 40 metros no es tan absorbida como estas otras que mencioné, al no estar, ¿se entiende la idea? Antes que nada, ya te escucho. La banda de 10 metros es una banda muy, cuando se dan ciertas condiciones, permite contactos a muy larga distancia con baja potencia. Pero necesita que haya suficiente ionización acá o acá, en esta capa. Suficiente ionización. La ionización depende del ciclo solar y otros fenómenos asociados también con el sol. Aparte del ciclo ese que tiene cada 11 años, que luego hablaremos, depende de la estación, la altura del sol sobre el horizonte, etc. Después charlaremos quizás sobre detalles. Sí. Una consulta ahí. Entonces, cuanto menos capa hay, la onda viaja más, o sea, viaja mejor. Acá, cuando depende de la frecuencia, ese es el tema. Ese es el tema. Esta capa D es mala para bajas frecuencias. Las altas Y está más presente durante el día. están presentes durante el día. A la noche desaparece. Cuando desaparece, ahí tenemos más llegada. En las bandas bajas. Bandas bajas se puede hacer de 40 para abajo en frecuencia. ¿Se entiende la idea? Ahí está, perfecto. Si queremos llegar lejos, dado que vamos a llegar más fácilmente lejos con las frecuencias más altas, hasta cierto punto, las bandas de 20 metros, 15 y 10 metros. Frecuencias mayores, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque los saltos van a ser más amplios. Y hay menos absorción también. Saltos más amplios y menos absorción. Vamos a llegar más lejos. Vamos a dar vuelta al mundo. Vamos a llegar al punto opuesto, a las antípodas, como se dice. Nosotros, nuestras antípodas, ¿dónde están? Corea, por esa zona. El otro lado del mundo de nosotros es Corea. La zona de Corea. Si hicimos un agujero acá, seguimos pasando por el centro de la Tierra, aparecemos en Corea. Esas son las antípodas. Hay varios factores que intervienen en las condiciones de propagación, decimos nosotros. Condiciones de propagación. El estado de ionosfera, la radiación solar. A veces hay eventos donde el Sol expulsa material, emite rayos
de muy alta frecuencia, rayos X, ¿qué hacen? Que la ionización sea tan grande a veces que la capa D absorbe inclusive las frecuencias más altas. Me ha pasado más una vez que he tenido que revisar el equipo y viendo, lo tengo conectado, no se escucha nada en situaciones extremas, como si tuviera antenas conectadas. Hay eventos que se llaman fulguraciones que emiten muchos rayos X y estas se ionizan en extremo, muchísimo, absorbe todo, incluso las altas. ¿Esas tormentas solares se anuncian o son espontáneas? ¿O son, más o menos se tienen calculadas? El Sol tiene unos cambios en su campo magnético en la superficie, son zonas, puedo llamarlas un poco más oscuras, se llaman manchas solares. Son propensas a provocar estos fenómenos. Sí, hay varios fenómenos del Sol. El Sol afecta a nuestra atmósfera, la ionosfera, la atmósfera, muy frecuentemente y provoca cambios, incluso en el campo magnético, en nuestro campo magnético. Emite partículas también, que llegan a la Tierra y que provoca, cuando interaccionan con las moléculas de oxígeno, sobre todo en los polos, las auroras. ¿Vieron esas cortinas? Acá no vemos, No. pero quizá en Ushuaia, Antártida, y yendo a la zona cercana a los polos, en general en la zona cercana a los polos, es cuando ingresan las partículas del Sol por la línea de campo magnético, interaccionan con las moléculas de aire que hay y emite luz. Bueno, ahí tenemos entonces un panorama por arriba me he referido a la propagación en HF, en MF y HF. ¿Por qué de noche escuchamos las estaciones de Buenos Aires? Las emisoras de onda media, llamamos, que emiten en AM. ¿Por qué? No está la capa D. No está la capa D. Sale el Sol, chao, no se les escucha, salvo que no es mucha potencia. Quizás estando cerca, quizás las de Buenos Aires, digo yo, pues son la mayor potencia, ¿no? Pero con repetidoras sí se puede escuchar, pero no desde una salida. No con nosotros, directamente con la onda que emite. Claro, si escuchamos una repetidora. Sí, no hablamos de repetidoras de VHF acá, ¿no? No. Cuando retransmiten acá. Claro. No, ellos toman la señal de satélite. La radio, cuando emite programación de Buenos Aires, la señal lo toman vía satélite. Y la transmiten. Como si fuese local. Claro, esa es la cuestión. Sí, o telefónica, no sé cómo hacen. Ese es satélite, seguro. Otra cosa es VHF. Y UHF, la propagación de VHF, que eso también, algo de interacción, sí tiene interacción con la ionosfera, pero eso de VHF, UHF, las frecuencias muy altas, se da acá en la troposfera, la capa más cercana a nosotros, 12 a 15 kilómetros, donde se dan los fenómenos meteorológicos. Bueno, muchos de los fenómenos meteorológicos influyen en la propagación a mayor o menor distancia en VHF y UHF. Si nosotros queremos extendernos en la distancia. Eso es aparte, ¿no? Tenemos que hablar un poco. A esa capa D, ¿qué nombre le damos? Capa D. Capa D. Capa D. Sí, listo. Absorbe. Bien. Mayormente absorbe. Algunas frecuencias pasan, pero nos
nos afecta en las frecuencias bajas. Bandas de 80 metros, la de 160, un poco la de 40 metros, no tanto, es ahí, a partir de ahí, de noche desaparece. Bueno, obviamente es una gran mezcla de cosas la que se dieron acá, son muchas cosas a la vez, ¿no? Fíjense, que cuando hablemos de antenas, vamos a suponer que tengo una capa, una sola capa. Hay otras capas, sí, las que mencionamos, pero hay una capa. Vamos a suponer que es la F, capa F. Si yo quiero llegar más lejos, ¿qué tengo que hacer? Salir lo más rasante posible, ¿no? Distinto que yo salga así, ¿no? Que la energía de mi transmisión, de la onda que yo emití, ¿qué va a pasar? Va a quedar más cerca. Va a caer más cerca. Bueno, ¿qué pasa en los puntos intermedios? Se da, en la banda de 40 metros, quizá observen ustedes, de noche, una zona de silencio, donde las señales son son muy más débiles, mucho más débiles. Acá van a escuchar bien, pero acá no. La zona de silencio o de sombra. Porque acá subió. ¿Cuándo llegó la mayor parte de energía acá? ¿Se entiende? Si yo emito así, voy a llegar acá. Bueno, todo esto se maneja con cómo irradia mi antena. Cómo irradia mi antena. Uno quiere llegar lo más lejos posible. Entonces, ¿Por qué no siempre teniéndola en posición más horizontal? Porque estamos hablando de buscar un rebote y que llegue corto. Si siempre puedo tenerla con una salida horizontal, buscando la mayor distancia. ¿Cuándo voy a usar o cuándo voy a aprovechar salto corto. uno u otro modo? Depende de la cobertura que quiero tener yo. Imagínense, nosotros acá en Entre Ríos tenemos pocas alturas. ¿Qué pasa? Yo vivo en la zona de la cordillera. Estoy exagerando la altura de las montañas, ¿no? Yo quiero de acá, llegar acá. Acá. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que emitir bajo, porque voy a chocar con la montaña. Pero tengo que hacer esto. Bueno, buscar. Se usan antenas que concentran energía más bien cerca de la vertical. Hay un tipo de propagación, incidencia casi vertical se llama. Pues yo quiero cobertura ahí. Que lo puedo lograr con VHF, porque VHF se acuerda que es línea de visual naturalmente. Entonces tengo que recurrir a bandas bajas de HF, 80 metros, la banda de 60 metros, que es una nueva, y emitir así para llegar ahí. Nosotros no tenemos, pero hay una faja alrededor de Ecuador, determinada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que hay ciertas bandas de frecuencia para banda tropical, se llama. Son frecuencias que están más o menos 2500 kHz, 3200, 3300 kHz y 4900 kHz. ¿Por qué? ¿Qué problema tenemos en los trópicos? La vegetación. La vegetación. Si yo quiero llegar acá, no puedo. Tengo que hacer así. Tengo que usar esas bandas y antenas que emitan de tal manera que lleguen donde yo quiero. Con el menor cruce por vegetación, ¿se entiende? Eso lo vamos a ver en la parte de antena. Cómo focalizar, cómo guiar esa propagación. Yo quiero llegar lejos. Okay. ¿Cómo tiene que ser mi antena? Paciencia, Leandro.
Hay mucha información. Yo estoy un Estaba montón por de- reciclar una parrilla que tengo. No, sí, se particular. ¿Qué? ¿No? No quiero abrumarlo, pero esta información hay que manejarla. Creo que es lo Tengo mínimo, tres. ¿no? No importa. Por ahí no quiero tampoco, hoy da para mucho más, van a ir. Esto vamos a seguirlo charlando nosotros. Ustedes se hacen escucha durante la noche. Pienso que en la banda de 40 metros deben escuchar estaciones más lejanas, más bien sobre el final de, digamos, las horas más altas de la noche, ¿o no? ¿O no? Chile, ¿nos escucha? Durante el día, No, Chile se escucha hasta durante el día. ¿escuchan bien? Sí. ¿Y de noche? ¿No escuchan mejor? De, Para mí mismo es CDR. no, Para de mí. madrugada se escuchan más americanos, japoneses, también se escuchan, ¿viste? Pero a la madrugada. Hay que levantarse a la madrugada. Estoy durmiendo. Bueno, les cuento algo. En el límite entre la zona iluminada y la zona oscura, cuando está iluminando el sol, la ionósfera, y la otra que no, el sol ilumina, supongamos que ilumina más, saca el sol ilumina más esto, pero esto menos. Acá hay oscuridad todavía, ¿no? Acá hay oscuridad. Se produce, han teorizado que acá se produce una propagación así. Sí, como que sigue por dentro de la capa. La ionización. La onda. Ujú. Se da un cierto cambio en la ionización, en las líneas grises, la separación entre la zona iluminada y la zona oscura. Acuérdense que el sol influye en la ionización. Bueno, se da un cambio allí que permite durante algunos minutos condiciones a distancias muy largas. Hay cierto momento antes que salga el sol, tipo ahora sería tipo 5 de la mañana, creo, algo así, van a escuchar muy bien a Japón, por ejemplo. La vuelta al mundo. Cuando cae el sol acá, eso es el amanecer, ¿no? Cuando cae el sol, primera hora de la caída del sol, van a escuchar Europa o Estados Unidos. ¿Mm? En la banda de 40 metros. Será ese fenómeno. Propagación por la línea gris se llama. Bueno, estos son detalles, ¿no? Globalmente, las capas ionosféricas permiten comunicaciones a larga distancia en HF y un poquito acá también. ¿Qué banda tenemos acá nosotros? La de 160 metros, que es de 1800 a 2000 kilómetros. Que creo que ustedes, novicios, tienen acceso a él ahora. Necesitas una antena básica, es 80 metros de largo. Pero se usan acortadas también. Algún día vamos a hablar de eso, compremos antena. Bueno, fue que la dosis fue media. ¿Me da una consulta, gente? Es la apunto novillo, ¿no? Para el que quiera averiguar, hay mucha información, como siempre. Y a mí me gusta mucho esto. Las condiciones de propagación y eso a veces, no tanto la parte constructiva y eso por ahí. Puede ser también por mi preparación, por ahí uno tiene le gusta algo, la ciencia de la Tierra y todo eso. Uno tiene sueños frustrados, ser astronauta, entonces todo lo que tiene que ver con la astronomía, la Tierra, los fenómenos y todo eso. Yo soy de la nací en la década del 60, cuando el hombre llegó a la Luna, entonces el sueño de muchos de nosotros era ser astronauta. Ahora todos quieren ser influencers. ¿No es así? ¿Lo Sí, ahora quieren ser influencer. Bueno, esto
Vamos a terminar la clase.